acaso Este hay programa otra? es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones y todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Nosotros somos tus psicólogos de confianza, Mayluna y Marco Palacios. Estás En el lugar es aquí, el momento es ahora. Te acompañaremos a guiar tus emociones Y aclarar tu mente. Quédate con nosotros. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya nos encontramos aquí en las cabinas de Radio Espacio, en un programa más de El lugar es aquí, el momento es ahora. Y bueno, como podrán ver, nos acompaña como siempre un invitado muy especial. ¿Cómo estás, Marquitos? Hola, May, pues bien, aquí, mira, feliz de estar aquí, saludar a toda la audiencia de Radio Espacio, espero que se encuentren de lo mejor. Pues nos encontramos aquí en otro martes más de El lugar es aquí, momentos Así ahora, es, pues con un nuevo tema para las personas que nos están siguiendo, ya sea en las páginas de Facebook, de Spotify, también nos pueden escuchar, de YouTube y demás plataformas donde pueden encontrar a Radio Espacio. Así es, Marquitos, ¿sí? Bueno, preséntanos, ¿quién nos acompaña hoy, Marquitos? Así es, pues hoy, el día de hoy, como tú lo dices, May, no estamos solos y nos encontramos aquí con el gran invitado, psicólogo Iván Hernández Bautista. Bienvenido, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¡Bravo! Bien. Ay, muchísimas gracias. Hola, Sí. Mae, qué gusto volver a verlos por aquí. Gracias por la invitación. Y pues me encuentro un poquito tembloroso. Voy a decir que son nervios para que la gente no piense que es frío. Todavía soy chavizo, todavía no puedo sentir frío. Sí. Pero todo bien, todo bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, mira, Muy gracias por aceptar la invitación y bueno, ya sabes, a tu espacio te abre las puertas siempre. Muchas Así gracias. es, bienvenido de nuevo, ya habías estado aquí, pero pues aquí te gustosos de que estés acompañándonos en otro programa más. Muchísimas gracias. Y pues bueno, Iván, ahora sí, ya tenía rato que nos habías acompañado aquí, te podrías presentar otra vez a la audiencia de Radio Espacio para que te vuelva a conocer contigo y se va, pues es psicólogo, pero ¿en qué, no? ¿O qué especialidad tiene? Ahora sí, preséntate a la audiencia. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Iván Hernández Bautista, tengo una licenciatura en psicología. Actualmente estoy trabajando en Clínica Metropolitana de Salud Integral. También de pronto he atendido en consultorio particular y de la misma manera me he dedicado a la docencia. He estado por un tiempo en la Escuela de Enfermería de Cruz Roja Mexicana, entonces de pronto por ahí un poquito movido. No, muy No, bien. pues un poco, no creo, ¿eh? Para que vean la Estás calidad que muy, traemos, ¿no? Así es. Que se dé Gracias. cuenta aquí que sí sabemos, ¿no? Sí sabemos, Sí pasé se con sabe, 10 sí. matemáticas. Ah, no, perfecto. Pura calidad en Radio Espacio, Así para es. que vean. Y bueno, Iván, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Bueno, pues el día de hoy, fíjate que cuando me volvieron a extender la invitación estaba muy dudoso de qué tema pudiera de pronto interesarnos en el poder hablar, qué temas o qué dudas tenemos con respecto a ciertas áreas de la salud mental. Entonces recuerdo la semana pasada pude ver la presentación que tuvieron de prevención del suicidio con Josué. Muchas felicidades, Josué. Y fíjate que el otro día estaba teniendo una conversación con una amiga que tenía como la intención de trabajar un tema más o menos similar, y a la par que me fue haciendo preguntas con respecto al suicidio también salió un tema que creo que en algunas ocasiones no se observa tanto o se escucha hablar muy poco de ello. Son las conductas autolesivas. Entonces la intención de hoy fue difícil elegir el tema de entre tantos que hay en salud mental, Claro. pero hoy me gustaría comenzar a partir de ahí, las conductas autolesivas. Conductas autolesivas. Yo creo No, que es pero, un, bueno, perdón, es un tema importante porque a lo mejor lo damos como por hecho o como normalizado, ¿no? No sé, el famoso cutting, ¿no? Por ejemplo, ya es un tema a lo mejor que en cuestión de adolescentes ya lo manejan como que algo normal. Ah, se cortó, ¿no? Está bien. Está deprimida la niña, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que es importante que la manejemos, sobre todo en cuestión con los padres, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de las situaciones que están viviendo nuestros hijos, ¿no? Y repito, lo vemos de una manera muy normal. Entonces, en lo personal, yo creo que es un gran tema y espero que
que a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, pues les sirva de alguna manera, ¿no? Yo Claro, espero lo un mismo. gran tema, como dices, May, que realmente nos incumbe a todos. Claro. Realmente. Y como lo comentas, sí, los adolescentes, pero también se puede presentar en otras etapas, ¿no? Ah, sí, En claro. los niños, los adultos. Y pues es algo que vamos a tratar a continuación, ¿no? Sí, 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 en efecto. Fíjate que qué bueno que pudieron empezar por ahí. Generalmente cuando hablamos de conductas autolesivas pensamos como en lo primero, ¿no? Que es el cutting. Y como bien decías, May, es una conducta tan normalizada que Claro. de pronto la vemos y la pasamos por alto. Es como, pues está en la etapa de la adolescencia o está La siguiendo rebeldía. la moda, la Ujú. rebeldía, la moda de los emos o de los góticos o Claro. algo, ¿no? Ujú. Y entonces, al tenerlo tan normalizado y tan frecuente en la etapa de la adolescencia, en muchas ocasiones minimizamos incluso el riesgo al que se están exponiendo las personas que de pronto llegan a practicar o manifestar comportamientos así. Si bien es cierto que en ocasiones podemos pensar como, pues pudiera estar pasando por una situación de depresión, pero y ya, lo dejamos así. Claro. Entonces nunca nos ponemos a pensar qué hay de trasfondo frente a esa situación, qué está sucediendo con esta persona que tal vez le está llevando justamente a llegar como a manifestar una conducta de este tipo. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en conductas autolesivas, ¿ustedes qué se imaginan que son? Pues lo que te mencionaba, ¿no? El cutting, mordidas, el estarte pellizcando, ahora sí, el estar dañando tu cuerpo, ¿no? Que tú mismo estés dañando tu cuerpo con alguna, podría ser lo que mencionaba, ¿no? Con algo, ¿no? Algún objeto que te lastime, o hasta tú mismo, ¿no? El comer, ¿no? Impulsivamente también es una manera de lesionar porque estás lastimando tu cuerpo, ¿no? Sí, en efecto. Fíjate que, bueno, ustedes ya saben que yo me encanta hacer acordeones para todo. Si no traje mi papel bond es porque no lo podía traer, se iba a maltratar. Adelante, Pero ¿no? bueno, El trabajo. justamente Yo aquí investigando, de Flix, si aquí adelante. lo detenemos, hay como Sí. las presentaciones del box con el cartel, así me Ándale. Entonces, pues yo me puse a leer un poquito con respecto como a de este tema, porque de pronto no me gusta dar información como errónea exactamente, ¿no? No me gustaría llegar como a este punto de que todo lo sé y lo que no lo sé lo invento, porque pues no. Entonces, revisando justamente un artículo, me encontraba con uno por ahí del 2019 de Sánchez T. Ella mencionaba que las conductas autolesivas son actos deliberados y en general recurrentes de hacer daño al propio cuerpo de manera voluntaria y lo suficientemente severa como para ocasionar lesiones en el tejido corporal, quemaduras, laceraciones, fracturas, moretones, hematomas, situaciones por el estilo. Entonces hay ocasiones donde solamente nos centramos como en esta parte del cutting, ¿no? Claro. Pero en realidad autolesivo es cualquier situación o cualquier comportamiento que estemos teniendo que tenga como intención causar daño. Hay ocasiones donde cuando nosotros comenzamos a notar este comportamiento en algunas personas, pensamos que muy posiblemente estarían caminándose como a un comportamiento suicida. Sin embargo, aunque es cierto que a veces el comportamiento autolesivo forma parte de digamos, se relaciona un poco con esta parte del comportamiento suicida, no necesariamente está ligado a él. Hay ocasiones donde la persona no tiene intención de quitarse la vida, sin embargo el comportamiento autolesivo está presente ahí. Entonces, aunque están ligados, son cosas totalmente separadas. Si bien es cierto en ambos actos, pues la intención es lastimar a la persona propia. Claro. Solo que el comportamiento autolesivo es como solamente el daño, no necesariamente con el fin de morir. ¿No? Y puede haber diferentes causas, ¿no? Supongo. Diferentes causas que, como lo dices, no va separado de pues ya totalmente atentar contra tu vida, ¿no? Puede ser otras causas tales como tal vez un desahogo, tal vez una forma de decir, pues siento que a lo mejor no me siento, ahora sí se escucha un poco contraproducente, vivo, pero dice como una forma de sentir, ¿no? O una forma de castigo. Fíjate que lo que dices no es contraproducente. De hecho, los autores realmente narran estas situaciones así. El comportamiento autolesivo de pronto tiene como diferentes factores que pueden anteceder a este comportamiento. Hay investigaciones que han arrojado datos de que en la historia personal muchas veces hay como estas experiencias de abuso sexual, de bullying, de maltrato, de violencia, de familias desorganizadas que ya perdieron estructura, que se fracturaron, y entonces eso marca un antecedente
para la persona para que en el futuro o en la adolescencia o en otra etapa de la vida se enfrente como a un comportamiento de este tipo. Te decía, no me suena contraproducente porque justamente algunos autores manejan justamente esta información que tú dices. Hay ocasiones donde la intención de manejar este comportamiento no es como tal la expresión emocional, sino como bien lo dices, es esta sensación de sentir vivo. Un autor mencionaba que hay ocasiones donde este comportamiento en algunas personas llega como a cambiar esta sensación de abulia o de aburrimiento o de falta de motivación, porque lo que genera es esta sensación de dolor, de vida, de una sensación intensa. Entonces hay ocasiones donde hay personas que sí, justamente llegan como a tener este comportamiento para esa sensación. Hay ocasiones donde tiene otro componente psicológico que es muy interesante, de hecho tú lo manejas, castigo. Yo creo que eso está impregnado en nuestra historia, ¿no? Esta parte de culparnos, de regañarnos, de castigarnos. En la vida nos enseñan a vivir así. O sea, podría ser desde con los padres, con los abuelos. Sí, ya es algo cultural, ¿no? Sí, en efecto, y fíjate que a veces hasta religioso. Esta parte de la autolesión, hoy día ya la vemos como un fenómeno que puede afectar, digamos, la salud mental en la población. Pero hace muchísimos años era una conducta bien recibida. Pensemos, por ejemplo, en las flagelaciones, en este tema de religioso, por ejemplo, católico o en otras religiones. Esta parte donde tú reconoces que actuaste inapropiadamente, en el pasado, pues, evidentemente, yo creo que actualmente les llamábamos pecados, y entonces la persona encontraba que estos rituales marcaban que una manera de resarcir ese daño hecho o ese pecado cometido era haciéndose daño, y entonces existían como estas como cadenitas que abrazaban la pierna y que te lo ponías y tenía picos y lo andabas trayendo todo el día y te hacía daño, pero justamente con esta sensación de que eso te iba a eximir de los pecados que en algún momento cometiste. Entonces sí, si ven hoy en día es una situación que ya vemos como que afecta a la salud mental. En otros momentos fue muy bien aceptado y fue practicado por muchos los azotes y demás. Entonces es para hablar de comportamiento autolesivo, fíjate que no está tan de moda en la cultura emo como nosotros pensábamos. En realidad tiene un antecedente histórico impresionante. Claro. Mencionabas ahorita que este tipo de conductas son de manera consciente. Puede llegar también a ser inconscientemente, o sea, que la persona ya lo haga de manera inconsciente, sin pensarlo. En efecto, fíjate que sí. Por ejemplo, nosotros estudiamos en psicología, ya saben, el bendito inconsciente, que es el que nos hace hacer cosas que nosotros no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero decimos que no nos queremos dar cuenta. No queremos darnos cuenta. Cuando nos dimos cuenta ya lo hicimos consciente, ¿no? Ándale, sí, y ya después lo volvemos a negar para que negamos la negación, entonces se vuelve un juego matemático muy curioso. Pero sí, en efecto, hay ocasiones donde este comportamiento puede ser quizás hasta inconsciente. La persona no se está dando cuenta de que a lo mejor está cayendo en este comportamiento de hacerse daño. Por ejemplo, los autores marcan términos clínicos muy en específico. Por ejemplo, hablan de conductas autolesivas estereotípicas o estereotipadas. Por ejemplo, estos pueden estar presentes en personas con TEA, el trastorno del espectro autista, con retraso mental, con psicopatologías a nivel neurológico. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, las personas con el trastorno del espectro autista, con Asperger, llegan a tener de pronto como estas conductas repetitivas. Sí. Por ejemplo, pueden ver un disco y le pueden dar vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, cuando hay ocasiones donde hay de pronto este desborde emocional, hay ocasiones donde los niños también, o las personas con TEA, mejor dicho, llegan a tener estos comportamientos repetitivos justamente que les generan daño. Como lo decías, ¿no? El pellizcarse o golpearse o algo por el estilo. Entonces eso a veces pasa y la persona, a pesar de que se está lesionando y sabe que se está lesionando, o a veces ni siquiera es consciente es un comportamiento que no puede detener hasta que termina ese momento como de emoción. Hay ocasiones donde hay conductas autolesivas que le llaman compulsivas. Por ejemplo, la tricotilomanía y la excoriación. ¿Qué son?
La tricotilomanía es de estarnos arrancando el cabello y de pronto ya tenemos un agujerote aquí en la cabeza, pero seguimos y a veces ya es Ni tan nos en damos automático cuenta, que ¿no? ni nos damos cuenta, solamente descubrimos el hoyo justamente en esta parte. Hay ocasiones donde las personas sí se dan cuenta de que están arrancándose el cabello, pero es justamente con esta intención de disminuir la ansiedad, solo que de alguna manera saben que lo viven, pero de pronto como que también se acostumbran tanto a que minimizan el riesgo y es como, pues ya no son conscientes de que se están causando daño porque eso alivia la ansiedad. Lo mismo pasa con la excoriación, que es el constante rascarse, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo una persona rascándose, pues sí, de pronto se quedan heridas muy feas en la piel, entonces hay ocasiones donde llega a pasar esto. Pero fíjate que hablando del inconsciente, a veces pasan otras situaciones un poquito más curiosas, más del tema de psicología. Okay. ¿Por qué lo digo así? Porque bueno, pensando por ejemplo en el inconsciente, fíjate que las personas a veces sin querer, sin darnos cuenta, nos vamos acercando como a estas experiencias que nos pueden poner en riesgo sin que seamos totalmente conscientes de que nos estamos encaminando hacia allá. Por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, me acordaba de hace muchos años una amiga, ella justo estaba atravesando una situación emocional intensa, había pasado algo ahí en su vida personal y pues bueno, de pronto en las conversaciones llegábamos a platicar, me explicaba y demás. Pasa un tiempo y me dice, ¿sabes qué? Fíjate que me acabo de hacer un tatuaje, un nuevo tatuaje. Ya tenía la experiencia de que se había hecho 3 tatuajes, si no me equivoco. Y entonces pasa que seguimos frecuentándonos, no recuerdo bien si fue en esa semana o a la que siguió, pero fue en los primeros días justamente de recuperación de la herida, que de la nada se acerca y me dice, oye, ¿qué crees? Creo que se me está infectando el tatuaje. Y yo, ¿cómo crees? Sí. Y me dice, sí, no, dice, está hinchado hasta como que se ve morado y se tentaba y se veía de pronto el bordito sobre el tatuaje. Y me decía, es bien curioso porque yo ya me he hecho tatuajes antes y no entiendo el por qué ahorita, si ya tengo la experiencia de 4, ni siquiera con el primero que fue en una zona delicada, se me inflamó. No entiendo ahora por qué. Y entonces, justamente hablando de ello, también es psicóloga, hablando de ello, por un momento nos quedamos en silencio y nos quedamos pensando y hablamos de esto de, pero querías que algo te doliera, ¿no? Entonces fue chistoso. Imagina hasta qué punto Claro. de decir esta frase, ¿no? Quería ser que te doliera. ¿Y cómo Sí. respondió? Fíjate que me decía, pues es que sí es cierto, lo que está pasando sí está siendo un poquito complicado, ¿no? Entonces yo sé que algo estoy sintiendo, pero también sé que en este momento no lo he podido expresar. Entonces quizás esta acción de autolesionarse fue inconsciente, que justamente queriendo evitar este dolor emocional que estaba manifestando o queriendo evadir ese dolor, pues justamente llegó a encontrarse con su destino. Y en ese momento lo hizo Y consciente. en ese momento lo hizo consciente. Y fíjate que qué bueno, porque después Sí, de eso, claro. un par de días después me decía que después justamente de esa conversación y de otros cuidados que se hizo, que pudo ir al médico y demás, esa herida comenzó a sanar mucho mejor. La hinchazón disminuyó, la coloración también cambió, el dolor disminuyó bastante. Entonces, sí, fíjate que a veces nuestra mente Sí. inconsciente es tan así que no nos damos cuenta de que nos estamos encaminando a situaciones así. Y por ejemplo aquí yo también puedo compartir algo de manera personal. Hace un tiempo justamente también yo atravesaba por ahí una situación de pronto personal complicada. Y entonces yo sabía lo que estaba pasando. Ya ves eso de negar lo que te pasa y Claro. volver a negar la Mecanismo negación. de defensa. Exactamente. Sí, claro. Entonces, justamente en esa temporada tenía de pronto, me había percatado de que varios dientes necesitaban reparación, pero ya tenía un buen rato que yo los había visto ahí y yo lo dejaba y lo dejaba y lo dejaba. Bueno, pues justamente en esa situación, en esa experiencia, me comencé a percatar de estas necesidades mías que yo había dejado olvidadas atrás. Y entonces agendé con el dentista y comenzó a trabajar. Fíjate que cuando lo platiqué esto con un amigo que también es psicólogo, me decía, es que tienes un umbral del dolor muy, muy, muy alto. Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que yo nunca he ido a dentista y, bueno, yo he ido a dentista, pero nunca me han trabajado sin anestesia. Yo siempre tengo que tener anestesia porque me duele. Y yo, ay, si supieras que
pues yo todo el tratamiento me lo hice sin anestesia. ¿En serio? Sí, en efecto, y yo no me di cuenta hasta que terminé el tratamiento, porque yo pensé que era, pues, de pronto normal. Para este entonces, pues te digo, yo había descuidado un poco mi dentadura y nunca, había tenido como esta necesidad de hacerme un tratamiento así. Ujú. Y entonces, justamente mi dentista me decía, mira, ¿qué te parece? Vemos qué tan dañados están los dientes, vemos, tú me dices, si te duele, te pongo anestesia. Si no te duele, tú le seguimos así. Y yo, pues órale. Y yo honestamente no sentía así como un dolor muy, muy intenso como para que tuviera que ponerme anestesia. Y todo lo que hizo, lo hizo meramente sin anestesia. Y ya después, hablando también justamente en terapia, Ujú. justamente llegaba como a este punto, ¿no? Y entonces decía, ah, mira, qué chistoso yo queriendo escapar de por ahí de ciertas situaciones. Y mira, me lo vine a encontrar. Claro. Sí, es que de Sí. alguna manera como que uno busca la salida, no es la manera más adecuada, pero Ujú. quiere buscar esa salida de, como dices, no, de sentir ese dolor, pero Exacto. no nos da miedo enfrentarnos a la realidad, ¿no? Entonces Sí. buscamos como que la salida. No, y mira como lo platicas, ¿no? Cómo es que igual, de ahora sí platicando con personas, en este caso pues con colegas psicólogos, igual te das cuenta, ¿no? De dónde está tu umbral. El umbral es un tema muy importante que acabas de tocar, un punto muy importante que acabas de tocar, ¿no? El umbral del dolor, hasta dónde estamos aguantando o qué queremos aguantar. Ujú. Sí, fíjate que, por ejemplo, esto del umbral del dolor, qué bueno que me lo recordaste. Leyendo justamente estos artículos, hay autores que hablan de este término en particular y mencionan que en ocasiones las personas que manifiestan este comportamiento autolesivo, pues de pronto ya tienen un umbral del dolor tan alto que a Claro. veces cuando están teniendo, manifestando, viviendo experiencias así de autolesionarse, no son conscientes del dolor o no lo sienten o pasa un periodo de tiempo hasta que logran sentir ese dolor. Por ejemplo, mucho pasa en la práctica del cutting. No sé si ustedes hayan escuchado justamente jóvenes así que de pronto me dicen Sí. practico el cutting o lo practiqué en algún momento Ujú. de la vida. Y entonces cuando hablan de su experiencia hablan de ello. Yo recuerdo que estaba en ese escenario, había pasado una situación intensa y entonces yo me comencé a cortar y yo era consciente y veía cómo corría mi sangre, pero no sentía dolor. No fue sino hasta que como que esa sensación bajó un poco y ya fue donde comencé a sentir este ardor, esta comezón o esta Ujú. picazón, justamente en esa zona donde me había lesionado. Entonces, esto también es algo que de pronto llega a pasar. Yo creo que quizás por eso pasa tan frecuentemente o hace que el comportamiento sea tan repetitivo. Justamente el tolerar o generar tolerancia al dolor frente a estas situaciones yo pienso, quiero imaginar, es similar a lo que es una droga, ¿no? Te acostumbras tanto a vivir ese comportamiento que después necesitas más para Claro, sentir el sí. efecto que tú esperas. O Claro. sea, si eso pasa con el alcohol y te tomas una cerveza y ya te mareaste y a la siguiente te tomas dos o aguantaste dos o a la siguiente tres, cuatro, muchas veces esta situación de pronto puede llegar a incluso a este grado. Hay personas que cuando comienzan como a continuar con este comportamiento, hay incluso personas reportadas que se han mutilado partes del cuerpo justamente Claro. por ello. Sí. Entonces sí es muy, muy, muy curioso. Muy impactante Sí. también, ¿eh? Sí. Yo tuve la experiencia de trabajar con una chica, una adolescente de 12 años Ujú. que practicaba esta parte del cutting. Ella pasaba por una situación de, sus padres se estaban separando, ella no quería vivir con la mamá, el papá no quería vivir con la hija, entonces era una situación un tanto complicada. Y empezó a practicar esto, ¿no? En esas épocas, pues estoy hablando hace como unos 4 años aproximadamente, estaba mucho de moda esto del cutting, ¿no? Entonces empezaron a cortarse, ¿no? Entonces ella me decía que sentía placer, ¿no? O sea, que sacaba ahí todo el dolor que estaba sintiendo. O sea, no quería enfrentar esta parte de la separación de sus papás y buscó esta salida, ¿no? Pero llegó a tal grado de que empezaba con una cortadita, ¿no? Luego ya eran más profundas, Sí. luego ya era en el otro brazo, luego ya eran en las piernas, luego ya era en el estómago, o sea, iba avanzando, ¿no? Iba avanzando esta parte o sea, tanto era el dolor que sentía, pero para ella el cortarse era una satisfacción, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que las palabras que dices, pues sí de pronto marcan como tres
situaciones que pudieran presentarse ahí, ¿no? Esta parte donde dice, como que siento placer, fíjate, Sí, se erotiza el sufrimiento, o sea, claro. como una situación donde te estás haciendo daño, te puede generar una sensación de Claro. placer. Entonces sí, a veces llega a pasar que justamente esta sensación de placer o de bienestar, lo que viene a generar es que esta persona, si encontró un beneficio con la primera vez que lo hizo, seguramente es algo que va a repetir. Y la verdad es que justamente mucho influye el entorno social Así es. como para tener este primer acercamiento, ¿no? Lo que decías, esta parte como de los amigos o los emos o algo por el estilo. Entonces es como el primer acercamiento a... Ujú. Ojo, tampoco vamos a decir que todos los que venemos justamente van a comenzar a tener Sí, un claro. comportamiento así, Ujú. ¿no? No necesariamente por estar en contacto con población que se autolesione, va a caer en este comportamiento, pero sí es un acercamiento a... Muchas veces hay personas que se acercan, lo prueban una primera vez y hay Está por quienes dicen, curiosidad, ¿no? ajá, A ver qué se siente. Como exacto, comentas, ¿no? Como con las adicciones, ¿no? O por ajá, consejo Más de por, alguien sí, más, o porque ah, sí, lo nada vio más en como a alguien ver más. qué se siente. ujú, sí, sí, Sí. que se siente, porque mi amigo me dijo que eso le Ajá, sirve, yo claro. por eso lo intenté, o porque lo vi en la novela y entonces ha de Ujú. estar padre. Entonces, de pronto, cuando hay este primer acercamiento, hay personas que lo experimentan una vez. Y yo, por ejemplo, he atendido a personas que han llegado a consulta de diferentes edades y hay quienes me dicen desde la adolescencia intenté hacerlo y no me funcionó, entonces no sale, bye, no, gracias, yo mejor ejercicio, Ujú. yo mejor lo que fuere, menos eso. Hay ocasiones donde también los propios adultos lo dicen. Yo lo intenté, pero no me sentí bien, no sentí eso que dicen que se siente. Entonces, de pronto, como que esa primera experiencia, si no tiene el efecto, la persona se retira. Pero el problema es cuando sí genera algo en la persona o algo que puede entenderse como satisfactorio o placer o Ujú. bienestar o disfrute, es ahí donde se comienza también a convertir en un problema, porque por ejemplo con esta chica que comentas, pues Ujú. es muy frecuente que nosotros comenzamos a acercarnos a comportamientos así, hablando por ejemplo de las autolesiones, hablando de las drogas, que también de pronto son comportamientos autodestructivos Claro. tremendos, justamente porque traemos de antecedente una situación ahí detrás. Por ejemplo, lo que dices, ¿no? Venía de un problema con el papá, con la mamá, muy complicado. Y entonces pasa que nuestra mente siempre va a tratar de entender o de armar las historias que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos poder significar lo que está pasando en nuestra vida o acomodarlo en algún momento, en algún lugar de nuestra vida psíquica, en nuestra mente. Ujú. Y entonces este proceso de ajustarnos, de entender a qué acaba de pasar con mi papá, qué acaba de pasar con mi mamá, qué acaba de pasar con mi familia y qué va a pasar ahora conmigo. Claro. Entonces, de pronto, imaginémonos en una posición así donde hay muchas preguntas que saltan a la cabeza y si no hubo una manera de resolver esta situación como aclarándolo o alguien que nos explique o un acercamiento profesional o algo, las emociones que quedan a flor de piel con experiencias así tan difíciles de asimilar para cualquier ser humano en la vida, pues generan una experiencia emocional muy fuerte. Y hay ocasiones donde lo que se busca es la descarga. Ujú. Me siento enojado, quiero hacer algo justamente para manifestar mi enojo. Y Claro. entonces, como no puedo manifestarlo hacia afuera, lo manifiesto hacia adentro. Es un enojo, Ujú. de vuelta, un enojo autodirigido Hacia mí. hacia Ujú. mí. Entonces, sí, muchas veces son estas primeras experiencias de caos, de crisis, de pronto muy complicadas de entender, las que nos van empujando a que situaciones así se vean tentadoras y prometedoras de un bienestar. Pero bueno, pues en muy pocas ocasiones realmente se logra eso. Cuando una persona entra al ruedo en esta situación, si encuentra bienestar, si encuentra comodidad, si es aceptable para la persona, pues muy seguramente lo va a repetir durante un tiempo muy prolongado y si no es que para toda la vida. Claro. Ujú. ¿Hay alguna forma o alguna manera de identificar o algún síntoma, ¿no? Que como papá decir, está pasando esto con mi hijo, o cómo identifica
que mi hijo se está autolesionando, ¿no? Como papá, como amigo, Como o sea, maestro, no sé, cercano, algo ajá. que diga, "Ah, está pasando esto con esta chica", Sí, ¿no? porque como lo dicen o lo explicaban igual en esos momentos, ¿no? Estas situaciones se ven mucho en la adolescencia. Ujú. En esta parte de la ciencia donde pues sabemos que hay muchos cambios, el adolescente va buscando pues ahora sí su identidad, su personalidad, ¿no? Pero como lo comentabas igual Iván, pues tal vez situaciones que se les hace pues de cierta manera difícil poder afrontar o poder expresar, ¿no? ¿Hay alguna forma de poder detectar esta situación? Fíjate que sí, sí de pronto hay varias señales, pero ustedes, pensando en una situación así, ¿cómo identificarían que una persona a nuestro alrededor a lo mejor está llegando a comportamientos de este tipo? Yo, ¿Qué sería lo primero que notarían cuando se tratara de ver a un amigo? yo creo que los cambios de conducta, ¿no? Ujú. O sea, podría ser, si, no sé, un ejemplo, si el adolescente es alguien que es muy alegre, muy extrovertido y que de repente ya se aísla, o esta parte, ¿no? De que, Ujú. en el caso, ¿no?, del cutting, ¿no?, que se están cubriendo los brazos, ¿no? Ujú. Ese tipo Sí, como conductas de... autolesivas, pues decir, los tratan de encubrir, ¿no? Ujú. Tratan de, pues a lo mejor, como lo decías, del pelo, tratan de ponen gorros, se ponen gorras de aquí, de repente cuando decían, "No, es que a ti no te gustaba o tú no te veías mucho que lo usaras", ¿no? En la parte de la ropa, que se tapan mucho las manos, las piernas, Ujú. estas situaciones, Ujú. ¿no? O hasta en la cara. Sí, 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 justamente pues yo creo que es eso, ¿no? Cuando se trata de pensar en personas que son cercanas a nuestro círculo social, pues lo primero que identificamos es eso, ¿no? Un cambio de conducta, un cambio en sus afectos, un cambio en su actitud, y Ujú. entonces comienzan a manifestar estos comportamientos de, por ejemplo, decías en el Gutting, ¿no? Ujú. Se empiezan a cubrir los Cubrir, brazos, claro. comienzan a utilizar ropa quizás más holgada, porque a veces como la fricción de la tela con la piel a veces genera incomodidad y Ajá. malestar, entonces a veces entre más holgada, o hay quienes prefieren ropa más justa, pues eso le ayuda como para encubrir. Y como lo decía Marco, ¿no? A veces pasa que es muy evidente que una persona está tratando de ocultar algo. Si tú lo conoces desde que tienen 5 años y Claro. esta persona jamás ha utilizado gorra porque no le gusta, porque se despeina, porque no se ve bonito, Ujú. bonita, y entonces de un día para otro te das cuenta de que trae una gorra. Y dices, bueno, ¿no? En la adolescencia o en cualquier etapa de la vida es normal que tengamos estos cambios en nuestra forma Claro. de ser. A veces no son tan abruptos, pero sí en ocasiones tenemos como estos pequeños experimentos con nuestra persona. Y entonces cuando es algo así de marcado, pues sí, sí, sí llama la atención, ¿no? Es como un botoncito de alerta de qué está Ujú. pasando por ahí. Hay ocasiones donde, por ejemplo, quien lo practica en esta zona del cuerpo, pues, busca cubrir esta zona Cubrir, de su claro. cuerpo por el mismo contacto y el malestar que se siente. Hay quienes optan por alejarse del contacto físico Ujú. con las personas. Eh, Hay otras que de pronto pueden ser un poquito más sutiles. Las conductas autolesivas que no son tan, ¿cómo llamarlo? Tiene un término en particular, pero justo se me acaba de olvidar. Ustedes discúlpenme. Es que con tantos términos Sí. Sí, claro. que creo que son importantes de pronto saber, se me pasó. Pero son comportamientos que también generan este daño, pero no es tan marcado o Evidente. tan evidente Ujú. como el cutting, como la tricotilomanía o la excoriación. Por ejemplo, Podría ser tics, podrían ser pueden ser, por ejemplo, también los tics. Justo también me acordaba, por ejemplo, de los atracones. Los atracones A lo que también decíamos, son, ¿no? ajá, el La comer forma de mucho. comerse, ajá, comer mucho. impulsivamente. ¿Y cómo lo hacen? Pues a veces esa experiencia genera vergüenza. Ujú. Hay personas que no se sienten cómodas cuando las ven teniendo estos atracones. ¿Y qué hacen? Lo hacen a la mitad de la noche. Van a la Ujú. cocina, van al refrigerador, a la despensa, y comienzan a comer. Entonces eso también es algo muy, 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 como un foquito de alerta, Ujú. pero también de pronto es difícil de detectar por la hora. Claro. Claro que si estamos alertas, pues cómo no nos vamos a dar cuenta de que está desapareciendo la despensa, o de que alguien hizo ruido en la noche, o Ujú. que hay migajas de pan ahí en el mostrador o algo por el estilo. Entonces sí, de pronto yo creo que el factor principal es darte cuenta de cómo es la persona. Si tú notas por ahí algún cambio en conducta, en afectos, en
comportamiento, Ujú. pues muy posiblemente es un foquito de alerta. Cualquier cambio, por mínimo que sea, no porque todo esto vaya a encaminar a una conducta así, pero a veces sí de pronto nos van dando estas alarmitas de que algo pudiera estar pasando o que podría pasar. Y ahora coméntanos en este caso, bueno, ahora sí viendo desde un lado externo, pero de un lado de uno mismo, ¿cómo se podría dar cuenta, no? Porque hay veces, como lo platicabas, que hasta le hacemos de manera inconsciente, ¿no? Pero dices, yo cómo me doy cuenta, ¿no? Dice, ¿realmente me está pasando algo o me estoy haciendo algo? Sí, ay, qué complicada pregunta. Porque qué complicado el insight. Sí, de hecho. Qué Sí. complicada a veces es la reflexión. Pero hay veces en que desde ahí es donde partimos. Sí, sí, sí. Sí, es que vamos tan dispersos en la vida y corriendo por ella que a veces no nos detenemos a autopercibirnos. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, por eso te decía, qué complicada pregunta, porque qué complicado es el insight. Si a veces Claro. para darnos cuenta tenemos que acercarnos justamente al servicio de terapia porque a veces de verdad no entendemos lo que está sucediendo. Claro. Imagínate pensar en esto, en el cómo te vas a dar cuenta de algo que está ahí, pero que no ves. Entonces, primeramente yo creo que la parte de la reflexión, sí, la autopercepción, el ser conscientes de nuestra persona, yo creo que la mayoría de veces todos tenemos rutinas marcadas. ¿A qué hora nos Ujú. levantamos? ¿A qué hora comemos? ¿A qué hora vamos a trabajar? ¿Cuándo vemos amigos? Entonces, cuando vamos notando que hay cambios por ahí en algún área de la vida, hay que estar atentos también de nosotros, porque si no, pasan cosas que sin querer llegamos ahí. Entonces, también yo creo que algo que hay que ir considerando es muy importante esto de cómo no ser consciente de que te estás dañando con esa hora a la que te estás durmiendo. Se siente en tu cuerpo al día siguiente cómo dormiste solo una hora. Claro. Por eso hablaba Sí. justamente de la autopercepción. ¿Cómo no darte cuenta quizás de que sientes este ardor estomacal justamente porque te estás pasando horas de comida o no estás comiendo bien? Entonces yo creo que en nuestro organismo muchas veces tenemos estas señales de alarma de que algo está pasando con nosotros, pero también pues reconocer a nuestro alrededor qué está sucediendo justamente en nuestra vida. A veces ser consciente de que hay cosas que están pasando a nuestro alrededor, como problemas de trabajo, problemas académicos, problemas de familia, de pareja, con amigos. A veces esas situaciones que están a nuestro alrededor pues también generan de pronto estrés, generan bastante malestar. ¿Cómo lidia uno ahora con el desempleo? ¿Cómo Claro. lidiamos con que terminamos con la pareja? Sí, O claro. cómo lidiamos con que salimos siendo muy amigos de la licenciatura y tiene un año que no nos vemos, pero éramos muy Sí. amigos, ¿no? Entonces, justamente el ser consciente de que algo está pasando también en nuestra vida personal nos va a ayudar mucho a detectar rápidamente que hay situaciones ahí que debemos de trabajar, que si no trabajamos justamente van a venir a generar algo. No siempre va a ser conducta autolesiva, pero pues también pasa, ¿no? Esto de las somatizaciones, la gente que se comienza a enfermar por esas situaciones psicológicas que está, bueno, por esta reacción psicológica que está teniendo del estrés que está pasando afuera. Entonces, a veces el reconocer esta experiencia emocional, pues sí nos puede ayudar a canalizar mejor la ira, el dolor, la tristeza por otro lugar. Por ejemplo, hoy día está muy de moda el gimnasio. Ujú. Entonces, bueno, yo no. yo no sigo modas. Yo tampoco. Pero me han Está bien. platicado que está de moda. Está bien para los demás. Sí. Síganlo Háganlo, haciendo. háganlo. Háganlo, por favor, porque además, ¿qué crees? También es autolesivo. Claro. Imagínate, Sí, ¿qué de hecho, persona, también. qué persona siente placer de que te fuiste a aventar una rutina de pierna y que no puedes ni bajar la escalera? Bueno, sí, de pronto las No, rutinas sí, de de pierna hecho, son y sí, es muy pesadísimas. cierto lo que platicas, porque sí, yo también conocí a personas que les Sí. gustaba ir mucho al gym, pero se sometían a esas rutinas, a mucho peso, como decían, cargaban mucho peso,
Y luego les preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿quieres tener un cuerpo bien, moldeado, o lo haces por ser así, una buena condición? Ujú. Dice, no, dice, realmente luego ni me doy cuenta. Dice, pero luego hasta mis mismos compañeros me dicen, oye, pero es que estás haciendo mucho, estás pesando, cargando mucho, ¿por qué lo Claro. haces, no? Y así se lo llevaban, así se llevan la rutina, ¿no? Muy pesada, pero realmente hasta cierto punto les puede hacer daño. Sí, porque imagínate, darte cuenta hasta que te fracturaste, Claro. darte cuenta hasta que algo, te lesionaste una mano, que te esguinzaste un pie, que algo, ¿cómo se llama? Rotura muscular, no sé cómo se llama, pero algo ahí Un del músculo, esguince, Una un fractura, esguince, claro. una fractura, Sí. sí, entonces es como también un claro ejemplo de que a veces, sin querer, porque yo creo que, bueno, todos tenemos de pronto impregnada yo creo que la autodestrucción viene en nuestra historia evolutiva, Claro. entonces es parte de, solo que evidentemente nosotros, aparentemente más evolucionados, pues tenemos este poderoso cerebro que se llama lóbulo prefrontal, que nos da este carácter de juicio, de planificar, de tomar decisiones e inhibe de pronto estos comportamientos. Pero, perdón, olvidé el punto para dónde iba con esto que estábamos diciendo antes. Estamos hablando de las personas que sí realmente, o sea, por ejemplo en el gimnasio, que se someten a cierta rutina y luego ni nos damos cuenta del Ujú. daño que nos estamos realizando. Ándale, ya. Perdón, es Sí. que ahí me perdí un poquito No te por hablar preocupes, de por la eso estamos evolución y aquí. Darwin. Sí, entonces, como lo traemos por ahí, todo ser humano traemos esta posibilidad de Ujú. ser autodestructivo. Nuestra mente inconsciente solita va a acomodar las cosas. Es como encontraste un lapicero y tú no sabes si lo vas a necesitar, pero ahí lo pones, ¿no? Ujú. Y cuando te des cuenta, pues ya lo vas a estar usando. Pues así más o menos con el gimnasio, ¿no? O con cualquier situación en la vida que tengamos. Pones el gimnasio justamente porque a lo mejor no tienes claridad del objetivo como decías, pero te das cuenta que te estás lastimando, te das cuenta que estás corriendo riesgo de lesionarte y muy grave, una pierna a la espalda Ujú. o algo en Sí, particular. sí, sí. Entonces, pues evidentemente que tal vez, aunque inconscientemente ese comportamiento o esa intención de autolesionarse estaba ahí, solo que no era tan evidente como nosotros estamos acostumbrados a creer. Entonces sí, a veces también la belleza, la comida, también son ejemplos muy claros, son medios indirectos, esa era la palabra, medios indirectos de autolesionarnos que también pueden generar una lesión grave, pero hay ocasiones donde a veces tarda mucho tiempo para que pase o no pasa o algo así, pero pensando el ejercicio, porque iba a este punto también hace un rato, pensando en el ejercicio no tanto como una forma de autodestrucción, el reconocer una experiencia emocional fuerte para nosotros, pues nos va a ayudar a canalizar. Entonces, por ejemplo, hay personas que sí tienen esta intención como de sentir esa sensación de dolor Ujú. en cualquier área del cuerpo, Ujú. justamente el ejercicio es lo que alivia esa sensación. Entonces ya no tiene que ir corriendo a cortarse con un cuchillo, Claro. porque entonces sabe que esa sensación de dolor la va a encontrar en el gimnasio. Y Ujú. entonces, pues podemos decir como que no suena tan de salud mental, ¿no? Pero pues es que si está ahí y lo estás depositando en un lugar apropiado, pues qué mejor Claro. que estés haciendo el ejercicio o estés yendo al gimnasio, obviamente supervisado con el coach y haciendo bien los ejercicios, no a lo cavernícola y a ver qué Claro. pasa, Sí. pues al final del día es algo que está viniendo a dar este efecto en la persona, pero que también está siendo contenido, entonces hasta cierto punto es saludable. Entonces, ese es un ejemplo de que si tú te das cuenta de que algo está pasando en tu persona, lo puedes canalizar. O lo canalizas con algún pasatiempo, o lo canalizas, por ejemplo, escribiendo un diario. Escribiendo. Ujú. Puedes encontrar otras maneras de liberar o expresar tus emociones Claro. que no Ujú. necesariamente te tengan que encaminar a cosas, pues así, de dañarte, de causarte muchísimas lesiones o algo por el estilo. Justamente por seguridad. Al Claro. darnos cuenta de nuestra emoción, nos da la capacidad de poner, o nuestras situaciones nos da la capacidad de poner en palabras lo que está pasando ahí y poder darle una vía más saludable de expresión que solamente a través del lenguaje autolesivo. Claro. Acabas de decir Muy algo muy, importante. muy, muy importante, el ponerle nombre a la emoción, ¿no? A lo que estamos sintiendo en ese momento, porque muchas veces son muchas emociones encontradas
que no sabemos el caminito, ¿no? Por dónde. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante, ponerle el nombre a la emoción que estamos sintiendo en ese momento y buscar la manera de cómo podemos manejar esa emoción, ¿no? Comentábamos desde el día uno, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante trabajar la salud mental, ¿no? Porque nos vamos muchas veces a lo físico, pero dejamos de lado lo mental. Afortunadamente yo creo que ya vamos un poquito más adelantados y ya le estamos dando mayor importancia, ¿no? Que antes, hace 5 años, pues no se veía. Sí, ¿no? sí, y qué fortuna, ¿no? Que ahora sí tenemos como esta conciencia de que pues, la salud mental sí es importante, ¿no? No todo se va a arreglar tomando un chocho que te dio el médico general y ni tampoco Claro. todo se va a arreglar haciendo ejercicio, ni mucho menos cuidando tu belleza. Claro. Hay cosas que sí tenemos que trabajar mucho a nivel psicológico, como de entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así es. A veces las cosas en la vida son muy duras y lo que menos queremos es justamente abordar situaciones que generan tanto dolor emocional. Pero a veces sí es necesario, porque si nosotros, por ahí decía esta famosísima frase del psicoanálisis, que la voz del inconsciente es sutil, pero no descansa hasta ser oída. Entonces, Sí. evidentemente, si una situación tienes de trasfondo, poder darle un lugar en esta vida mental te va a dar la posibilidad y la oportunidad de resolver eso que está pasando en tu vida antes de que tu mente te arroje a los lobos y te obligue a solucionar esas situaciones que no estás queriendo. Entonces, como lo dices, son creo que diferentes puntos de entrada que nos pueden apoyar a prevenir esto, lo que es esta parte de la inteligencia emocional, aunque hoy día se está trabajando mucho más. Todavía me doy cuenta de que a veces no tenemos todas las habilidades totalmente desarrolladas o no las hemos podido manejar bien o ni siquiera las entendimos en la presentación de PowerPoint que nos dieron. Entonces, la parte de la regulación emocional es una vía que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud desde ese sentido, pero también es recordar que eso va a apoyar mucho en la regulación emocional y evitar que nos lleve a un desborde donde haces todo un caos, ¿no? Entonces esa es una. La otra parte, cuando no es por la emoción, es también viendo y buscando formas de solucionar las cosas que se desacomodaron en la vida personal, familiar, laboral, relacional. Entonces, ambas en conjunto yo creo que te pueden ir dando la oportunidad de que lo que está ahí pueda manejarse de otra forma y que no te empuje a vivir situaciones así tan complicadas, el cutting, el alcoholismo, el comportamiento autolesivo. Sí, no hay que llegar a esos puntos. Sí, no, por favor no. No, por favor, no. Ya no. No, Y por sí, favor, no. y más que nada, pues igual, si ustedes o nosotros, o cada quien como persona dice, pues es que realmente tal vez estoy pasando por esta situación, pero no sé cómo, o con quién contárselo, o con quién acudir, o tal vez dice, yo no lo puedo hacer solo, o no lo puedo, no tengo la misma confianza de pues, llevarlo o pedirle consejo a un amigo, a mis papás les voy a preocupar, ¿no? Recuerden que pues para eso siempre estamos igual los profesionales de la salud. Ujú. Como son los psicólogos, terapeutas, psiquiatras, pues estamos para tener esas situaciones. Sí, yo creo que pues, también saber que no somos todólogos y que la parte de reconocer que hay cosas que no vamos a poder solucionar solos, pues no es motivo de vergüenza ni tampoco algo malo. Sí es cierto que a veces las situaciones en la vida son tan intensas, tan fuertes, que muchas veces requerimos como el oído profesional. Si nosotros solitos con estas situaciones nos estamos encaminando a comportamientos así, o sea, pensar que lo vamos a hacer solos, no digo que no, o sea, también he conocido a muchas personas que han llegado a estos comportamientos y ya después en la vida adulta o en algún otro momento de la vida me dicen, me cansé de estarme lastimando, me cansé de que yo estaba haciendo esto, pero en mi vida todo estaba exactamente igual. O sea, yo nada más me lastimaba y sí es cierto que me daba un alivio, pero no arreglaba nada. Entonces llega ese momento justamente de conciencia, lo que ayuda a cambiar este paradigma o este pensamiento, y eso facilita justamente que el comportamiento también cambie. Pero también, pues si tú te estás dando cuenta de que a lo mejor estás cayendo en estas situaciones, de que te estás lesionando a través de la comida, a través del sueño, a través del ejercicio, a través de forma más directa como el cutting, la ingesta de alcohol,
tema del tabaco, el arrancarte el cabello, rascarte, pellizcarte, morderte las uñas, pues sí, tal vez estarías como a tiempo de evitar que esto pudiera escalar. O por qué no, si estás en un punto, digamos, favorable donde puedes retroceder, ¿por qué no? ¿Por qué no mejor buscar otra manera de solucionar de pronto el estrés de la vida que solamente haciéndonos este daño? Pero sí, en muchas ocasiones sí se requiere mucho de la atención profesional. Es muy importante y muy necesario, porque solamente el psicólogo, el psiquiatra te va a poder apoyar a encaminar como te va a dar como ciertas directivas o ciertas alternativas que tú mismo puedes ir valorando y experimentando y decir como que voy por acá, o te va a apoyar a entender lo que está sucediendo y vas a encontrar nuevas herramientas para que esto de la autolesión la puedas dejar en el fondo de tu saco y que ojalá que nunca regreses a ella, pero que no sea tu primera opción. Sí, sí. Me quedo con esa frase. Sí. Quedo con esa frase, sí. Te hubiera escrito. Ahorita que no la repite. Pues Iván, muchísimas gracias por haber compartido esta situación. La verdad, un gran tema que realmente es muy importante. Y como lo platicabas desde el principio, dices, a lo mejor se viene una etapa o se ven varias etapas, o a lo mejor muchos piensan, ay, fue pues de una moda, ¿no? De los emos o esas sesiones. Pero no, realmente puede ser y se puede presentar de varias formas, ¿no? La cuestión es que tú mismo, como padre, como amigo, como familiar, pues te des cuenta, ¿no? De una persona y como lo platicabas, también pues uno mismo, ¿no? Que vaya viendo qué está pasando conmigo, porque de repente pues, ya tengo moretones, ya tengo estas cortadas, me estoy haciendo daño, ¿no? ¿Y qué puedo hacer en estas situaciones? Sí, sí, sí. Sí, pues bueno, yo creo que el tiempo ya se nos está pasando. Entonces agradecemos mucho. Me quedo con esa última frase que dijiste. Y si nos puedes dar tu número de contacto, dónde te podemos localizar, Sí. tus redes sociales, todo. Sí, sí, sí. Bueno, pues mi número de teléfono es 241-175-2195. Ahí me pueden mandar un mensajito, lo repito, 241-175-2195. Ahí si tienen, por ejemplo, quieren agendar una cita, alguna duda con algún servicio, pues también, si yo no los puedo atender, sin problema puedo canalizar con las instancias pertinentes, ¿no? Psiquiatría, instituciones y demás. Entonces ahí me pueden mandar un mensajito y en mis tiempos disponibles les iré respondiendo. De la misma manera, pues tengo una página en Facebook. Igual no la he movido mucho últimamente, aparezco como SIC Iván H. Bautista. Entonces así me pueden encontrar. Cualquier información que requieran servicio conmigo, con otra persona, sin problema, yo por ahí les puedo apoyar. Y pues yo pues, también les quiero agradecer a ustedes. La verdad es que es un gusto siempre coincidir con personas tan queridas. Entonces muchísimas gracias por invitarme. A ti, muchísimas gracias. Y pues bueno, igual Iván, pues te tenemos una sorpresa. Pues aquí tenemos reconocimiento por parte de Radio Espacio. Hay que un poquito. Bueno, lo voy a proceder a leerlo. Radio Espacio otorga el siguiente reconocimiento al psicólogo Iván Hernández Bautista por su participación en el programa El lugar es aquí, el momento es ahora, con el tema conductas autolesivas. Muchas felicidades muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias, qué bonito. Gracias. A ver si lo puedes mostrar de este lado a la... Para enmarcarlo y a la pared. Sí. ¿Más arriba? Por ahí. Sí. Pues muchísimas gracias y esperamos que regreses nuevamente para otros temas porque están muy interesantes. Cuando ustedes muchas Puro gracias. profesionalismo aquí. Sí. Y pues May, también pues traemos una noticia aquí. Sí, no olviden seguirnos en las páginas de El lugar es aquí, el momento es ahora, y también ya contamos con el canal de WhatsApp. El link se encuentra ahí en nuestra página, entonces también ahí estamos ambos publicando información muy valiosa también para todos ustedes. Sí, igual lo pueden encontrar como El lugar es aquí, el momento es ahora. Estamos publicando ahí información, pues que sea de su ayuda para pues, haciendo temas psicológicos y pues para poder manejar las emociones. Así es. Otra vez. Nuevamente les repetimos el canal de WhatsApp
lo encuentran como el nombre, el lugar es aquí, el momento es ahora. Entonces, para que ahí también nos puedan seguir. Igual si necesitan algún asesoramiento psicológico, orientación psicológica, no duden en mandarnos mensaje directamente o también directamente a la página de Facebook de Lugares Aquí, el momento es ahora. También nuestros números los pueden encontrar al final del programa. Así es, pues muchísimas gracias Iván, gracias Marquitos. Gracias Mike. Y nos saludamos la próxima semana. Nos estamos viendo. Bye. Hasta luego. Esto fue una producción de Radio La mejor música del planeta. Escúchala solo aquí en Radio Espacio. Son las 8:05. Transmitiendo tus ideas. Conectamos con tus sentidos. Radio Espacio. Ventas, ganar más clientes, que te conozca más gente. Contáctanos 246-118-2568. 246-118-2568. Tenemos un paquete hecho para ti. Radio Espacio, transmitiendo tus ideas, conectando tus ventas, ganar más clientes, que te conozca más gente. Contáctanos 246-118-2568.